La historia económica de Puerto Rico es vital para entender el país. El concepto de lo que se conoce hoy como el Departamento de Hacienda de Puerto Rico existe hace más de 200 años, convirtiéndole en la agencia más antigua del país. Sin duda, esta dependencia guarda una parte fundamental de la historia económica de Puerto Rico. Hace 250 años no había un secretario de Justicia en Puerto Rico. No había un secretario de Salud, no había un secretario de Obras Públicas, pero había un tesorero. La historia y el acervo de información del departamento siempre se ha menospreciado. Este proyecto no es otra cosa que tratar de rescatar toda esa información tan valiosa de la historia económica del país. Y como en otros países del mundo, la historia financiera del país es importante. Hay que estudiarla, hay que evitar caer en los mismos errores. En el 1811, bajo la Ley Power, se estableció la primera Intendencia de Puerto Rico como una entidad independiente y separada del gobierno español. La Intendencia se creó para manejar el tesoro y generar desarrollo económico. En el 1813, se designó al notable hacendista español don Alejandro Ramírez como el primer intendente de Puerto Rico. El intendente Ramírez, nombre que lleva el edificio de Hacienda, fue un visionario que creó herramientas importantes como abrir los puertos al comercio libre internacional y simplificar el sistema contributivo. La visión del intendente Ramírez abrió el camino para que por primera vez Puerto Rico pudiera cubrir sus propios gastos. El intendente Ramírez creó la Sociedad Económica de Amigos del País y del Consulado de Agricultura y Comercio de Puerto Rico. También creó el Diario Económico de Puerto Rico y fue el creador de la Real Lotería de Puerto Rico. En 1900, como resultado del cambio de soberanía, el Congreso de los Estados Unidos creó el cargo de Tesorero de Puerto Rico, que luego en el 1917 se transformó en el Departamento de Hacienda. En virtud de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en el 1952, el Departamento de Hacienda se estableció como un departamento ejecutivo. Por más de 200 años, destacadas figuras han servido a Puerto Rico en el Departamento de Hacienda. A través de sus relatos, se revelan importantes hechos de la historia económica de Puerto Rico. Me designó Luis Ferré en diciembre del 69. Pues a mí me nombró Rafael Hernández Colón en enero de 1973. Fui nombrada secretaria de Hacienda en mayo del 82 por el honorable Carlos Romero Barceló. A mí me ha nombrado Rafael Hernández Colón en el 1984. Tuve el honor de ser nombrado secretario de Hacienda por el gobernador Pedro Rosselló. A mí me nombró el gobernador Pedro Rosselló en octubre de 1997, juramenté en noviembre de 1997. Enero 1 del 2001 hasta diciembre 31 del 2004, o sea, todo el mandato de Sila María Calderón. Yo fui designado por el gobernador Acevedo Vilá. Yo fui designado como secretario de Hacienda por el gobernador electo Luis Fortuño. Yo fui nombrada por el gobernador Alejandro García Padilla cuando comenzó su cuatrenio. A mí me nombró Alejandro García Padilla. Mi primer día en Hacienda fue el 17 de noviembre del 2014. Hacienda era más importante que lo que es hoy, ¿no? Hacienda supervisaba los bancos y supervisaba las compañías de seguro. Toda la información del gobierno se llevaba en Hacienda. Las computadoras del gobierno de Puerto Rico estaban en Hacienda, en el sótano, pero eran unas máquinas inmensas. Ahora eso mismo uno lo puede hacer en el celular. Una de las cosas que me satisficieron fue el yo tener un gabinete de los 6 secretarios auxiliares de Hacienda, que eran populares. Mi primera gestión como secretario, reunirme con los secretarios auxiliares y llamarle la atención de las cosas políticas. Lo primero que yo supiera de uno de los secretarios auxiliares que estuvieran haciendo un favor político, ese era el último día que trabajaban allí. Y me llevé con ellos
a las mil maravillas. Queríamos en esa etapa de nuestra vida unirnos al gobierno y hacer lo que podíamos por el pueblo de Puerto Rico. Nos encontramos con una situación fiscalmente estable, una economía en crecimiento. La economía de Puerto Rico está basada en 3 pilares. Número 1, costos de energía más baratos que otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos. El segundo factor era que nuestra mano de obra también era más barata que en Estados Unidos. Y tercero, teníamos el aliciente de exención contributiva. En octubre de 1973 ocurrió la guerra árabe-israelí. La recesión mundial afectó los intereses de los Estados Unidos y esto a su vez impactó a Puerto Rico. Llegó el punto que no había dinero en la caja. La primera vez desde 1935. El mercado de bonos se cerró para Puerto Rico. Es una situación catastrófica. No como ahora, que el desempleo está en 12. El desempleo entonces está en 20. Y la inflación en 20. Ahora no hay inflación. Los intereses están bajitos. Los intereses estaban en 20. O sea que aquello era desastroso. En la década del 70 se eliminó la sección 931, incentivo que rigió en la isla desde la década del 20. El secretario Casellas fue el principal cabildero en el Congreso para luchar por un nuevo sistema para crear empleos. Les hice un llamado en el sentido de que Puerto Rico no quería ser dependiente, que nosotros lo que queríamos era la oportunidad para crear empleos para nuestra gente. Y entonces me concedieron el 100% de los dividendos que se declaraban de Puerto Rico a Estados Unidos. Eso cambió el juego totalmente en Puerto Rico. También yo insistí que las inversiones en Puerto Rico de las compañías, en la banca, hipoteca, bonos, etcétera, también eran exentas. La 936 se incorporó al proyecto de reforma contributiva en Estados Unidos, pero quedaba la otra pata de acá, que era aprobar en Puerto Rico la retención del 10%, el toll gate tax. La aprobación de esta ley no fue fácil. Para poder negociar el 100% de los incentivos para que las empresas se establecieran en la isla, se tuvo que negociar un impuesto de salida, el toll gate tax, del 10% de sus ganancias. Era importante que Puerto Rico pusiera su contribución sobre retención para que entonces todo ese dinero se quedara en Puerto Rico. Esto creó un fuerte cabildeo en Puerto Rico de parte de las industrias para que no se aprobara. El proyecto se aprobó a las 12 menos 10 del último día de la sesión legislativa del año electoral 1976. Entonces el gobernador llamó a una reunión. Después de esa reunión, el gobernador se convenció y firmó el proyecto. Y esa es la historia de la 936. Tras esa intensa lucha, en el 1976 se aprobó la sección 936 del Código de Rentas Internas, una medida clave en la historia económica de Puerto Rico. Había 15,000 millones de fondos de 936 en la banca de Puerto Rico. Imagínense qué clase de liquidez para el sistema. La situación que ocurrió con el petróleo se pasó a 1980. En un momento muy difícil para Puerto Rico. Las tasas de interés en aquellos momentos estaban sobre el límite constitucional. No podía tomar prestado. Había habido problemas de liquidez como lo hay hoy en día. El Fondo General tenía un déficit, una insuficiencia de fondos de 380 millones de dólares. La economía estaba estancada y desafortunadamente ni Carlos Romero Barceló ni Rafael Hernández Colón utilizaron de base el informe económico que se hizo en el 73-76 para seguir con las recomendaciones. Se hicieron unos cambios muy buenos en el 73-76 al extremo de que Rafael Hernández Colón perdió la elección por los cambios que hizo. Sin embargo, volvimos de nuevo a más de lo mismo y nos olvidamos de ese informe. En la época que estuvimos aquí, del 93 al 97, sufrimos impactos
por esta guerra del Golfo y aumentó el petróleo, pero realmente había mucha actividad económica, había crecimiento económico, ¿verdad? En los años que yo estuve, que tuve ese honor de servirle al pueblo de Puerto Rico, pues teníamos un crecimiento económico sostenido. Era una crónica de una muerte anunciada desde los 1982. La sección 936 había estado sujeta a muchos ataques y había sufrido unos cambios. Ya en el 95, cuando se aprobó la eliminación en el Congreso de la 936, muchas empresas comenzaron a recoger sus maletas y a irse del país. Mayormente las empresas más pequeñas. Eran 10 años de transición que se daba para hacer los ajustes necesarios y lamentablemente después que se fueron las 936, pues no se hicieron los ajustes en otras actividades. Ahora quizás la gente no recuerda. Estábamos pendientes de la conversión del año 2000 y había una gran preocupación de que los sistemas de información no estaban preparados para atender la conversión porque eran unos sistemas muy viejos que no contemplaban el año 2000. Así que cuando yo entré estábamos básicamente cambiando los principales sistemas de informática del departamento. Georges fue un evento muy fuerte en la isla. Se abrieron los puertos, se eliminaron los arbitrios en la importación de productos de primera necesidad para la recuperación. Mi primer reto como secretario de Hacienda y las primeras 2 semanas que yo casi no pude dormir fue cómo yo conseguir los fondos para pagar la nómina de los empleados públicos y de los pensionados que vencían enero 15 del 2001. Cuando yo llegué, la caja del secretario estaba en sobregiro por $500 millones. Habían cheques emitidos y retenidos en la bóveda del Departamento de Hacienda por $300 millones. El Banco Gubernamental de Fomento, que era la entidad más sólida que siempre se ha pensado que Puerto Rico tenía, una realidad totalmente distinta a la de hoy, tenía préstamos que se habían otorgado por $2.4 billones sin fuente de repago, por lo tanto también el banco estaba insolvente. Es el primer año donde empieza a existir una desaceleración. Esa desaceleración, estamos hablando del 2001, esa desaceleración se agravó con septiembre 11. Comienza la guerra a principios del 2002 de Irak. Eso hace que el precio del petróleo se eleve. Al elevarse el precio del petróleo, eso tiene un impacto en la economía detrimental. El caso de Enron hizo que el mercado de valores se trastocara a nivel mundial. Por obligación tiene una repercusión en la economía puertorriqueña porque los bonos que emite el gobierno de Puerto Rico para operar, todos se hacen a través del mercado de valores. 70,000 empleos se perdieron en Puerto Rico, empleos bien compensados de las 936 que empezaron a tomar las decisiones de anunciar los cierres. Por segunda ocasión en nuestra historia política, la Asamblea Legislativa estaba dominada por un partido político y la rama ejecutiva, ¿verdad?, por un gobernador que pertenece a otro partido político. El gobernador sometió un presupuesto, la Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto distinto, el gobernador decidió vetar ese presupuesto y como resultado de ese proceso, pues el gobierno realmente no tuvo los recursos necesarios para continuar operando, ¿no?, como usualmente lo había hecho. El precio del barril de petróleo se disparó a $140 el barril en un momento y eso, pues siendo un país dependiente del petróleo, pues nos dio muy duro. Teníamos en caja solamente algunos $54 millones. La próxima quincena de los funcionarios públicos era de alrededor de 208 millones. O sea que de entrada
teníamos una insuficiencia de caja para cumplir el compromiso más importante, que es el salario de esos servidores públicos. Además, teníamos en bóveda cheques emitidos sin ser entregados a los suplidores por alrededor de algunos 900 millones de dólares. Fueron días largos, difíciles. Puerto Rico llevaba años básicamente con presupuestos deficitarios, esto según los estados financieros auditados, donde los ingresos no cubrían los gastos, así que se estaba usando deuda para básicamente operar el gobierno. Se había levantado 7, 8, 10 mil millones de dólares a través de unas emisiones de COFINA, y eso se había estado usando para financiar parte del presupuesto. Corporaciones públicas que no estaban solventes, los sistemas de retiro con un déficit actuarial enorme, los dos sistemas grandes de maestros y de empleados de Lela con déficit actuariales de 30 y pico de billones, eso en adición a los 72 billones de deuda. Bastante temprano en ese cuatrenio se degrada la deuda, eso provoca que no podamos continuar financiando las operaciones del gobierno. Los recaudos se estaban cayendo, ya fuera porque los presupuestos que se hacían eran muy positivos y no llegaban, pero ciertamente el problema de recaudos es un problema grande cuando yo llegué a Hacienda. Cuando yo llego a Hacienda, tuve que meterme casi a tiempo completo en defender un proyecto de reestructuración del sistema contributivo. Cuando en mayo el proyecto se cuelga, que la gente venía a darme el pésame como si alguien se me había muerto, pues yo dije, mira, pues tengo que trabajar con las herramientas que tengo. Cuando yo entro a mitad de juego me encuentro una operación que tradicionalmente corría con dinero fiado, pero yo como tesorero no tenía las herramientas típicas que contaban los otros secretarios. Tenía que depender de los ingresos corrientes y entonces de diferir el pago de los reintegros, diferir el pago de los suplidores. Este cuatrenio fue el primer cuatrenio donde el secretario de Hacienda tuvo que escribirle al gobernador diciéndole que el Banco de Fomento, luego de 70 años de existencia, no tenía liquidez y que bajo la ley pues tomar acción, ya fuera ponerlo en sindicatura o alguna otra medida. Tuve que sacar las cuentas de banco de BGF por primera vez en décadas y moverlas a la banca privada. Tuvimos que activar la cláusula constitucional del clawback, donde el dinero destinado a la deuda se usaba para las operaciones. Por primera vez hubo un default o un no pago de la deuda garantizada por el Estado, la deuda constitucional. Eso se hizo al amparo de la ley de moratoria. Todas esas crisis que pasaron en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, tuvieron su culminación en este cuatrenio. Entraron 1.200 millones de dólares cash a los bancos de Puerto Rico. Trajo una liquidez extraordinaria. Bajaron los intereses. Se pudieron ofrecer hipotecas más baratas. Los bonos del gobierno, el interés bajó. Y ese fue el resultado. Con el cabildeo favorable para el uso de los fondos 936 en Puerto Rico, restringiéndolo a que esos usos por la banca fueran para actividades productivas de desarrollo económico, pues pudimos seguir adelante. Mucho de lo que hicimos fue tratar de computarizar la información que tenía Hacienda. Cobramos la confianza del mercado internacional para poder nosotros dirigir la finanza del país. Se aprobó la primera ley de la IRA, que ha permitido el ahorro individual de muchas personas. Las compañías de préstamos pequeños se eligió que fuera interés simple. También se pusieron a flotar las tasas de intereses con el mercado en vez de ser Hacienda el que fijaba la tasa. Nosotros hicimos un pequeño manual para que entendieran las leyes, pero que fuera a nivel del lenguaje del consumidor, de tal manera que cualquier persona pudiera saber todos los diferentes impuestos y cómo se manejaban en Puerto Rico. En junio de 1985, las autoridades federales arrestaron a unos 17 funcionarios bancarios por cargos de lavado de dinero. Los fondos anónimos escondidos en la banca ascendían a unos $1,000 millones y no pagaban impuestos. Eran certificados anónimos reclamados como certificados al portador. Un sinnúmero de gente esconde eso porque es al portador, no tiene el nombre. Hubo en broma, salió en la prensa, de que el individuo que más dinero tenía en Puerto Rico era un señor que se llama Al Portador, como si fuera un nombre americano.
La Asamblea Legislativa propuso que a esos fondos se les impusiera una contribución voluntaria de 10% para allegar recaudos a las arcas de Hacienda. Pero el análisis del secretario Agosto Alicea fue distinto. Yo no analicé y en vez de 10 puse 20. En vez de voluntario, si tú sacas, en el momento en que tú saques el CD y tienes uno de 100, en vez de entregarte 100, te van a entregar 80. Si no, pues entonces tienes que venir a Hacienda y me explicas a mí de dónde salió eso. Cobramos alrededor de 200 y pico de millones de dólares. Se fueron asignando 30 millones para cuadrar la caja de Hacienda y cuando yo me fui había más de 300 millones de dólares en el Banco de Fomento como una reserva porque nosotros cuadramos por otra, con los 200 millones más otras medidas que tomamos, el presupuesto lo balanceamos. Se creó la oficina del comisionado de instituciones financieras. Un miembro de mi equipo de la administración anterior, el licenciado Manuel Sarmiento, me ayudó a mí a hacer la ley que crea el comisionado de instituciones financieras. El SEC iba a requerir estados financieros certificados para poder vender bonos. El gobierno no auditaba los estados financieros. La primera auditoría por una firma de contadores públicos autorizados a nivel internacional se hizo en junio 30 del 89. Al hacer la reforma contributiva, hicimos un nuevo sistema de tecnología para las planillas. Y se procesaban las planillas y los reintegros se pagaban al otro día. Teníamos chavos para pagarlo. Hubo una mejoría de productividad tremenda porque yo me reuní con la gente y dice, ustedes tienen que producir el ahorro para el aumento. Y obviamente en todos los años en que yo fui secretario, en todos y cada uno de los años hubo un ingreso más alto que el presupuestado. Yo saqué Hacienda fuera del área metropolitana. Todos los meses, rotando, íbamos a un distrito y en ese distrito yo me llevaba el grupo de los jefes míos, de los departamentos, para que compartieran con los jefes de ellos. Y se creó una dinámica extraordinaria. Teníamos que hacer la reforma contributiva, teníamos que fortalecer toda el área de gobierno y veníamos también con la intención, y lo logramos, de implantar la filosofía gerencial de calidad total. Se creó por primera vez en Puerto Rico el Código de Rentas Internas y logramos también hacer una reforma administrativa. Después de mucho esfuerzo y de muchos años de trabajo, logramos sacar nuestros estados financieros del gobierno de Puerto Rico en 6 meses, que es un logro extraordinario. Le declaramos la guerra a la evasión contributiva y luchamos aquí implantando unos mecanismos con un equipo de trabajo excelente en el Departamento de Hacienda y logramos reducir la evasión contributiva de los individuos. Yo tenía reuniones todas las semanas y a veces 2 y 3 veces en semana para garantizar que todo estuviese listo y operando en forma transparente y en forma correcta cuando llegara el año 2000. Un grupo bien comprometido de empleados del departamento y de consultores despidieron el año 1999 en las oficinas de Hacienda. Gracias a su compromiso y a su esfuerzo, la transición fue totalmente limpia, totalmente transparente. Particularmente las compañías grandes, lo que hicieron fue que se convirtieron de compañías 936, que eran compañías americanas, a lo que le llaman Controlled Foreign Corporations o CFC. Durante mi incumbencia, todos los años nos llevamos el premio de excelencia en la presentación de estados financieros gubernamentales, gracias al compromiso de los empleados del área de contabilidad central de gobierno que dieron el todo por el todo para que esos estados financieros salieran bien. Se hizo una reunión de emergencia en Fortaleza, convocando a todos los jefes de agencia, Se les solicitó a ellos que inmediatamente muchos de esos dineros que estaban en bancos privados se transfirieran al Banco Gubernamental de Fomento para darle la liquidez al Banco Gubernamental de Fomento para que a su vez
me pudiera prestar el dinero a mí para yo poder pagar la nómina de enero 15 del 2001. Eso fue lo que ocurrió. Después hicimos lo mismo con Empresas 936. Eso lo hicieron porque había una confianza en la nueva administración y el equipo económico que presentó la gobernadora. Ahora, teníamos un problema mayor. Las 936 desaparecieron. Ya estábamos recibiendo las noticias de los cierres de las fábricas. Por lo tanto, teníamos que de forma inmediata tratar de hacer legislación que tratara de compensar y evitar que esas corporaciones se fueran, se siguieran yendo. Toda esa ganancia iba a ser totalmente exenta en Puerto Rico. Pero aunque es exenta la ganancia que están generando aquí, al momento de ellos repatriar esa ganancia a la compañía matriz, ahí pagan contribuciones. Como resultado directo del cierre de gobierno se aprobó la ley de reforma fiscal, una ley que todavía continúa en vigor, que impone unos controles a todos los secretarios y jefes de agencias. En junio del 2006 se aprobó la Ley de Justicia Contributiva, una ley que, entre otras cosas, pues redujo las tasas contributivas a los asalariados en Puerto Rico, trajo beneficios como el Earned Income Tax Credit a Puerto Rico, creó pues uno de los cambios más dramáticos que hasta el momento había sufrido el Departamento de Hacienda, que fue la eliminación del arbitrio general del 6.6 por el impuesto sobre ventas y usos. Ese proyecto, que fue convertido en ley en junio, le daba al Departamento de Hacienda hasta noviembre 15 para implementar y poner en vigor en esa fecha el nuevo IBU. Fue un reto enorme, tanto en lo personal como para las personas que laboraban en el Departamento de Hacienda, un reto que, pienso yo, se cumplió a cabalidad y fue sumamente exitoso en su implementación. De entrada, teníamos una insuficiencia de caja para cumplir el compromiso más importante, que es el salario de esos servidores públicos. Se estableció como prioridad, por ejemplo, aquellos servicios profesionales de personas que, aunque eran servicios profesionales y se cuentan como suplidores, yo los interpretaba como correctamente es que esos son personas, padres de familia, en su gran mayoría madres solteras, que el no entregarle ese pago significaba si ellos podían o no poner comida en su mesa la próxima semana. Ya el 21 de julio de ese mismo año, de ahí en adelante, nosotros nos pusimos al día con todos los suplidores y de ahí en adelante, durante todo el cuatrenio, se le pagó al día a todos los suplidores. Se reestructuró una serie de pagos, se implantó una legislación especial, una ley de emergencia fiscal, y comenzamos a reestructurar la agencia. Logramos con los proveedores de servicios establecer un sistema de erradicación electrónica gratuita para todos aquellos contribuyentes con $50,000 de ingresos o menos. El efecto se notó de inmediato. De algunas 30,000 planillas que se erradicaban electrónicas antes, ese año las subimos a cerca de 500,000, logrando emitir reintegros en 10 días o menos. Muchos de mis colaboradores me decían, no lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr, y yo siempre decía, se puede, y lo logramos. Uno de los sistemas de retiro pudimos reformarlo, se transformó el sistema para mejorarlo. Ese sistema se quedaba sin activos netos en un año, así que eso se alargó la vida. Fueron muchas medidas que estuvimos llevando a cabo, tanto para atajar la evasión, siendo referidos al Departamento de Justicia con personas que estaban violando la ley a no enviar, por ejemplo, el IBU, auditorías, pero también cambiando legislación para poder aumentar el recaudo. Hubo cambios tanto en sistemas de individuos como corporativos. Se desarrolló el sistema PICO. Fue un sistema novel, empezando con este cobro del IVU en los muelles. Se contrató a una firma, KPMG, que hizo un estudio bien abarcador sobre el sistema contributivo en Puerto Rico y recomendó que Puerto Rico cambiara de tributar los ingresos, o lo que llaman tributar la productividad, a tributar el consumo. Y se entendía que íbamos a poder levantar los recaudos por una cantidad grande. El estudio fue muy bueno porque levantó muchísima data. Tuvimos una gran visibilidad de información que antes no se tenía, no se conocía bien. Hubo economistas del mundo completo participaron de esto.
no se aprobó el cambio, que era bajar uno y subir el otro. Y acabamos con un sistema que lo que hizo fue subir las contribuciones sobre consumo, ¿no? El IBU, pero no bajó el income tax, que era lo que se esperaba y lo que se buscaba detrás de eso. La parte corporativa, básicamente también tenía unas recomendaciones muy buenas de hacer un sistema mucho más sencillo, bajar las contribuciones corporativas. Quizás se le dio más publicidad a lo de individuos, pero tenía otra serie de facetas que está ahí y de nuevo cualquier administración futura pues puede mirarlo, usarlo y tomar las recomendaciones que entienda. El trabajo mío en Hacienda se convirtió en una batalla diaria por obtener el cash, el flujo de efectivo suficiente para mantener el gobierno corriendo, haciendo aquí 1000 malabares para ver a quién le pagábamos. Lo primero que yo hacía cada mañana cuando llegaba era verificar el cuánto teníamos en la cuenta de banco y durante el día tomar las decisiones de qué se pagaba. A eso se redujo el trabajo básicamente de supervivencia para asegurarnos que los servicios esenciales del pueblo continuaran corriendo. Tuvimos otras batallas concurrentemente y era pues hacer unos cambios profundos en el departamento, hacer el departamento uno más eficiente, aumentar los recaudos, cambiar la forma que el país miraba la autoridad fiscal. Este fue el cuatrenio también donde se nos impuso la Junta de Control Fiscal. Tuve la oportunidad de ser el primer secretario que interactuó con ella, aún dentro de la situación económica del país, aún dentro de la emigración de tantos puertorriqueños, hemos podido subir los recaudos a través de un esfuerzo inmenso que hicimos para mejorar la eficiencia y para cambiar la forma que el país mira a la autoridad fiscal. Reconozco que causé un poco de conmoción porque la prensa me preguntaba y yo le decía la verdad. Y hubo un shock inicial. Poco a poco, mi gente de comunicaciones, la gente de comunicaciones de Fortaleza y la agencia, pienso yo que dijeron, oye, parece que no le va tan mal. Yo me di cuenta que eso era una herramienta que yo tenía. En Puerto Rico la gente recibía una carta del IRS y la abrían temblando. La abren temblando. Reciben una carta del Departamento de Hacienda y la doblan y la usan para aguantar una puerta. Yo dije, oye, si ya yo me abrí ese espacio en los medios de comunicación, yo puedo desarrollar ese intangible que sirva como esteroides a los sistemas, a los procesos, a la gente y que me suba la efectividad de esos componentes. Fuimos semanalmente a través de los medios resaltando las gestiones del departamento, constantemente mandando el mensaje al pueblo que en Hacienda las cosas habían cambiado, que aquí había alguien dispuesto a dar el gatillo, que Hacienda estaba haciendo las inversiones necesarias en sistemas y en tecnología y en procesos, y que si tú fallabas y Hacienda te cogía, iban a haber consecuencias. Contrario a lo que el sentido común podría pensar, podría decirle a uno, iba a haber un rechazo masivo del pueblo. Fue todo lo contrario. Fue un apoyo abrumador del pueblo. Las expresiones de apoyo en la calle hacia mí, hacia los empleados, estaba fuera de control. O sea, yo caminaba de Hacienda a Fortaleza y me sacaba 10 selfies. Salí en un sketch en este programa de comedia, llamé al productor del programa y le dije, yo quiero salir en tu programa porque yo he estado llevando un mensaje a través de diferentes medios. Me dice, pues secretario, en 2 semanas le enviamos el libreto. Yo nunca te pregunté tu nombre. Hay cosas que mejor no saberlas, pero te lo voy a decir. Sí, dime. Juan Zaragoza. ¡Ay! Usted tiene el mismo nombre que el secretario de Hacienda. Era una forma de humanizar la posición del secretario. Miren disimuladamente a la barra. Ese hombre es Zaragoza. Y al final, pues me dieron 1 minuto para un tema libre. Yo estuve tentado a darle un sermón a ustedes, pero no se los voy a dar por una sencilla razón. Porque si se los doy a ustedes, me arriesgo a que ustedes me den uno a mí. Porque el primero que se merece un sermón es el gobierno de Puerto Rico por haber gobernado como ha gobernado en los pasados 50 años. ¿Ves? Todo el mundo tiene que meter mano, todo el mundo tiene que aportar. Y tiene que empezar porque todo el mundo tiene que pagar. Y ahí pues me desahogué. Mucha gente puede pensar que es un ego trip, ¿verdad? Que es para mí, pero realmente fue humanizar la figura del secretario. Fue sorprendente
los comentarios de la gente, el apoyo al mensaje que di. Los medios de comunicación, si los sabes usar, partiendo de que dices la verdad, pues pueden ser una herramienta extraordinaria para mejorar la captación de los impuestos y mejorar la motivación de los empleados. Hacienda llevaba 50, 60 años enviándole un librito a las personas por correo donde estaba el formulario de la planilla con un mensaje melodramático del secretario pidiéndole que pagaran sus contribuciones. El año antes de irnos electrónico decidimos que no, que se iba a acabar la impresión de esos documentos y que íbamos a poner el documento disponible en la página del departamento, a pesar de que en Estados Unidos y que en ningún estado de los Estados Unidos hay radicación electrónica compulsoria, nosotros íbamos a requerir que en Puerto Rico tenía que haber radicación electrónica compulsoria. Todo, cuando lo vienes a ver, que parecen cosas inconexas, tenía el efecto de llevar el mensaje a la gente de que en Hacienda está pasando algo. Hacienda se está moviendo hacia el frente. Me siento bien satisfecho por lo que ocurrió en mi cuatrienio. Fue una experiencia incalculable, una satisfacción y un honor muy grande. Fue muy importante y muy gratificante también. Yo me entregué con alma, vida y corazón. Eso lo puede testimoniar mi esposa, mis hijos. Yo lo interpreté como que era una quijotada, era un compromiso que yo tenía con mi gente, con los ciudadanos puertorriqueños. Yo me entregué de lleno al Departamento de Hacienda y hasta cierto punto pues fue una realización de casi un imperativo histórico. Don Rafael Buscaglia Rivera, su papá era el hermano menor de mi tatarabuela. Él estuvo a cargo de la Ley de Incentivos Industriales de 1948, como yo trabajé en la Ley de Incentivos Industriales de 1998. A veces nadie entiende la dificultad de esto y se minimiza. Me parece que yo fui una persona que siempre di el paso adelante. Cada vez que había que hacer algo, había que ir al Congreso a deponer allí en una vista, pues allí estaba yo sentada, con todo y lo difícil que fue. Estoy bien satisfecha porque sé que hicimos lo más que pudimos. Lo que he tratado de hacer es devolverle al gobierno lo que de alguna forma u otra me dio. Estudié en la escuela pública, estudié en las universidades de Puerto Rico. Me hice contador público autorizado en la Universidad de Puerto Rico, estudiando contabilidad allí, me hice abogado. Yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Entonces todos estudiamos en la UPI, que mi papá y yo estudiamos en la Universidad de Puerto Rico, Facultad de Administración de Empresas, a la misma vez. Él a los 60 años y yo a los 17. Estamos muy agradecidos de lo que el país ha hecho por nosotros. Y es una forma de repagar eso. Quería ser secretario en tiempos turbulentos, no en tiempos de calma. Porque ahí es donde uno se prueba, ¿verdad? Ahí es donde uno realmente puede aportar. Y pues pedí eso y me lo concedieron. Estoy bien agradecido del Señor que me dio, estos 2 años me dio salud. Y si me sigue dando salud y me dan otra oportunidad de servir al país, sigo sirviendo. No me puedo ir sin por lo menos tratar de repagar algo. Me gustaría que me recuerden como una persona que vino al gobierno a servir, con una gran responsabilidad, no solo como funcionaria pública, sino como mujer. Porque mi legado iba a ser darle la oportunidad a otras mujeres para ocupar esta misma posición. Si yo no hubiese hecho una buena labor, yo estoy segura que las otras que han estado en esta posición a lo mejor no se le hubiera dado la oportunidad. Y al final del día pueda mirar a los ojos a cualquier persona y decirle, te serví hasta el total de mis capacidades y nunca hice nada para que te avergonzaras de mí. Me sentiría tranquilo pensando que a mí me recuerda el pueblo puertorriqueño como un profesional que hizo todo lo posible por aportar al sistema público de una forma ética. Aparte de lo exterior y la 936, la banca y todas estas cosas fundamentales e importantes, que por lo menos mis 4 años en Hacienda, con estos empleados, que éramos una gran familia, me siento muy orgulloso
de haber estado allí y dejar mi implante allí con tanta gente que quería y que sigo queriendo. En el 2016, la isla lucha por ponerse de pie tras más de una década de recesión y una crisis sin precedente. Pero según la voz de la experiencia, Puerto Rico saldrá hacia adelante. Tanto el gobierno como la ciudadanía tenemos que aceptar que tenemos que cambiar la forma que hemos estado haciendo las cosas. Mi recomendación es mirar a otras jurisdicciones. No hay por qué reinventar la rueda. Hay otros países que han tenido situaciones similares y han podido salir de ellas. Es bien importante que haya un propósito de país. Todo país puede salir con mucha voluntad y a veces muchas de las cosas que hay que hacer duelen a corto plazo, pero a largo plazo sí hay que planificar. Yo estoy convencido que Puerto Rico va a salir de la crisis, pero va a requerir mucha disciplina, tanto desde el punto de vista de los gobernantes como de la ciudadanía, y mucha apertura al cambio. Yo creo y confío de que la crisis que estamos viviendo hoy en día se subsane y vamos a salir más fuertes que nunca. Pero de la única forma de que eso se puede lograr es trabajando juntos, no es dividido. Que en un momento nos quitemos las banderillas y los colores y todos nos enfoquemos en sacar a Puerto Rico adelante y yo estoy segura que Puerto Rico va a salir adelante. Todas las decisiones que se hagan, no importa el impacto político, tienen que beneficiar al país. Yo creo que hay que restablecer el amor al servicio público. Vigilancia eterna de actos de corrupción. Siempre siendo responsable por lo que uno recomienda y teniendo en cuenta de que cualquier gobernador y cualquier secretario de Hacienda es de todos los puertorriqueños.